Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Segunda de Tesalonicenses 2. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra del Señor nos habla de Satanás. Estamos viviendo tiempos finales. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando nos habla para estos últimos tiempos? En Apocalipsis, cuando la palabra del Señor nos habla en Amos en cuanto a su palabra. Cuando el Señor nos habla en Judas, la palabra del Señor nos revela la carta que escribió Judas a la iglesia. ¿A qué se refiere Dios a través de su palabra? Cuando nos habla para estos tiempos en cuanto a cada una de las porciones de la palabra, las cuales Él depositó en el hombre para que hoy pudiéramos escudriñar, pudiéramos escuchar, pudiéramos entender en el Espíritu cada y una de las situaciones que estos hombres para estos tiempos vivieron, experimentaron. Recordemos que la palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor es espíritu. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El hombre camina por la palabra del Señor. Estos hombres escribieron, dejaron sus vidas, dejaron sus historias marcadas en el libro de la ley. Por la palabra, hoy el hombre camina, hoy el hombre forma, crea, hace por la palabra. Esto puede ser dependiendo la posición del corazón del hombre. O el hombre camina por la palabra de Dios o camina por la palabra de Satanás. ¿A qué se refiere la palabra del Señor? ¿A qué se refiere Dios? En segunda de Tesalonicenses 2, en Apocalipsis y en cada una de las historias que Dios nos trae para estos últimos tiempos. La palabra del Señor es poder. Siendo ella espíritu, ella iba a guiar al hombre en todo tiempo y en todo momento. La palabra tiene su tiempo. La palabra del Señor tiene su momento. Estamos bajo apostasía. Estamos en el tiempo donde el hombre, Dios le exhorta a través de su palabra que llene sus vasijas de aceite. La palabra del Señor se mueve por temporadas. Dios es el único que a través de su palabra mueve al hombre según el deseo de su corazón. Cuando el ser humano se aparta de Dios, Satanás toma la mente y el corazón del hombre según su deseo. En estos tiempos de apostasía, los cuales nos revela la palabra del Señor, el hombre tenía que llenar sus vasijas de aceite. El hombre tenía que dejarse guiar por la palabra del Señor.
El hombre tenía que obedecer al mandato de la ley. Para estos últimos tiempos ya el hombre iba a estar en las manos del enemigo de las almas. La iglesia del Señor está en guerra. Las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos los cuales la palabra del Señor, siendo la guía para el ser humano, siendo la que envía al hombre, la palabra del Señor le dirige, le muestra en qué temporada está el hombre viviendo hoy. Es la palabra del Señor la única que puede guiar, que puede sanar, que puede libertar, que puede encaminar al hombre por el camino correcto y por el camino de la verdad. La palabra del Señor es la única que puede sanar y restaurar el espíritu del hombre. No hay palabras que puedan llenar y restaurar el espíritu del hombre como la palabra del Señor. Para estos tiempos, el hombre iba a estar siendo engañado por Satanás. ¿A qué se refiere la palabra del Señor? Cuando nos dice, cuando nos muestra, cuando nos revela que en estos tiempos el hombre iba a estar bajo apostasía. La palabra del Señor es profecía. He explicado en otras veces, en otras ocasiones. La palabra del Señor siendo profecía, ella misma era la que iba a guiar al hombre. Todo lo que dice la palabra del Señor iba a tener cumplimiento. No hay nada de lo que Dios nos traiga a través de su palabra que no se cumpla en la vida del hombre. Es porque el hombre está formado y creado por la palabra del Señor. A el hombre lo sostiene la palabra de Dios. Judas escribió una carta en la cual él nos muestra cómo el sentimiento se quiso apoderar de su corazón, de su vida espiritual. Hay una guerra constante, nos dice la palabra del Señor, entre el espíritu y la carne. Estos hombres, los cuales nos revela la palabra del Señor, tuvieron enfrentamiento con cada uno de estos sentimientos que vienen al ser humano, con cada una de estas situaciones que el ser humano pasa, que el ser humano vive. Cuando Dios llama al ser humano a trabajar en su obra, inmediatamente el enemigo de las almas le va a hacer la guerra. Es porque el hombre es creado para vivir para el maestro. El enemigo de las almas siendo el opositor de la obra del Señor. El enemigo de las almas siendo el enemigo no tan solo del hombre, sino que de Dios. El enemigo de las almas se va a enfrentar al hombre para hacerle caer y para llevarlo a un nivel con la intención de que éste se pierda. ¿Cómo el hombre puede detectar? ¿Cómo el hombre puede ver? ¿Cómo el hombre puede discernir que el enemigo de las almas le ataca? Es porque el deseo del corazón del hombre se va a inclinar al sentimiento. Satanás conoce el corazón del hombre. Por eso Dios, cuando llama al hombre y le separa, Dios le prepara en el espíritu. En el espíritu el hombre puede discernir, el hombre puede ver con qué se va a estar enfrentando espiritualmente. Inmediatamente el hombre cae bajo un sentimiento carnal. El hombre pierde la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Dios le dice al ser humano que no se aparte
del libro de la ley de la